Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra charla, al panel, ¿sí? Estamos brevemente iniciando lo que sería el segundo día, ¿no? del Congreso. Estamos con Ruth Muñoz del otro lado, José Luis Coragio también, y aquí presente María Castillo. El momento de las presentaciones ahora le voy a ceder la palabra a la compañera Ruth del otro lado para si quiere dar una palabrita acerca de José Luis y María. Pero bueno, ya tienen presentación propia, ¿no? No hace falta extendernos mucho tampoco. Simplemente dos o tres cositas en mi caso, como decía, para dar lugar a los protagonistas. ¿Cuál era el espíritu de la convocatoria, de esta convocatoria, ¿no? De esta charla? La charla es acerca de la economía popular en el eje de, bueno, cómo pensarla, si como un fenómeno transitorio o bien como un horizonte estratégico, ¿no? Y ahí aparece asociada la palabra de desarrollo, siempre problemática, ¿no? Pero por lo pronto, más que indagar, simplemente evocar el espíritu de la charla, del panel. Y yo pensaba en estos días que tiene que ver un poco con el eje del diálogo, ¿no? de la dimensión dialógica, de tender puentes entre lo que generalmente entendemos como academia, ¿no? El campo más académico, y el campo más del territorio, o en el caso actual de María, de la función pública, pero más que nada academia versus territorio, ¿no? Y porque en principio, cuando uno piensa en José Luis Coragio, ¿no? Ahora lo va a poder referir mejor tal vez Ruth, piensa en la producción intelectual, cuando piensa uno en María Castillo, piensa más en la militancia social, territorial, y sin embargo yo quería plantear que había ahí una falsa dicotomía, ¿no? En la idea de pensar en términos compartimentalizados lo académico y lo territorial. Y me parece que es importante partir de ahí porque, de alguna manera, en esta primera aproximación nos permite establecer un matiz en cuanto a la perspectiva epistemológica, ¿no? En la que nos situamos, en el sentido liso y llano de cómo entendemos la producción y circulación del conocimiento. Y acá, en este Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano, asumimos esa perspectiva epistemológica latinoamericanista, que nos lleva un poco a pensar que producir conocimiento, ¿sí? Siempre implica un lugar de inserción, un lugar de inscripción territorial, ¿no? De localización, si ustedes quieren, en luchas sociales determinadas. Estar jugando básicamente para alguien. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí nos es cara la idea de, lo charlamos en mesas anteriores, en el día de hoy, de situacionalidad, ¿no? La idea de que producir conocimiento es de alguna manera... en fin, hacerse cargo de que nosotros no adherimos al principio de no neutralidad, ¿no? Siempre estamos intentando elaborar colectivamente algún tipo de conocimiento en función de luchas que se despliegan en los territorios. Y en ese sentido, el punto de partida era, más que una sospecha, es una afirmación, ¿no? Es la afirmación en favor del pensamiento emancipatorio, ¿no? Arraigado, y que me parece basta con mirar las trayectorias, ¿no? De cada uno de nuestros invitados e invitadas para ver que hay una pedagogía a contramano allí, una lógica de producción de saberes a contramano, y en ese sentido me parece que la categoría central es la categoría de la escucha, ¿no? La categoría de la escucha profunda y en situación respecto de las luchas en la que inscribimos nuestra producción de conocimiento. Simplemente era este paréntesis para decir que esta charla es eso, ¿no? La intención de establecer puentes, pero más que puentes, de fortalecerlos porque ya están dados, ¿no? Porque los compañeros de alguna manera tienen muchísimos más puntos en común que diferencias, ¿no? Así que este espacio humildemente es la idea de fortalecer esos intercambios, ¿no? Y esos acercamientos. Con esto me callo, así no demoramos más. Dar lugar por ahí a Ruth, si tiene la amabilidad de tomar la palabra, y posteriormente a los compañeros, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, un gusto enorme y agradecerte, Juan Manuel, a vos y a todos los compañeros del Congreso que
que establecen o fortalecen estos puentes. Yo les mando un saludo desde Tandil, y acá me están prestando oficina compañeros del programa de Economía Social y Solidaria, porque en este momento, digamos, un congreso hermano del congreso de ustedes, el que se está desarrollando a partir de la RUES, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, es el tercer congreso nacional. Y también me parece que eso ya habla en sí mismo, ¿no? Cómo nos vamos hermanando y fortaleciendo estos vínculos que tenemos, cuando lo que queremos es aportar al fortalecimiento de los procesos, no desde el lugar de investigar o de extender o de solo formar, sino que nos sentimos parte de todo este berenjenal súper complejo y cada vez más diverso y más rico también, de economías con distintos adjetivos, y es parte de lo que vamos a conversar también, pero donde la lógica de la vida es la que está en el centro y que entiende también cómo relacionarse con la economía del capital y los términos que eso conlleva. Entonces es un lujo para mí poder estar aquí, y no voy a abundar más. Las presentaciones van a ser muy cortitas, porque la verdad es que sería también una instancia en sí misma, y creo que los compañeros se van a ir autopresentando a medida que vayan desarrollándose. Y siento que es como una especie de continuidad de un diálogo que José Luis con otros compañeros iniciaron con Juan Grabois el lunes en el auditorio de la universidad, en el marco de uno de los eventos de los 30 años que está cumpliendo nuestra querida universidad. A María, un gusto conocerla ahora. Veía por ahí que cuando vos te autopresentás o te gusta que te presenten, vos decís María Cartonera, y también hay toda una trayectoria desde la lucha en el corazón de la crisis hasta todo el proceso organizativo. Y un dato que digo, no sé si se conoce mucho, pero me parece que es súper significativo. María fue socia fundadora de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, y después de una cooperativa de jóvenes en progreso en Lomas de Zamora, pero a los economistas que nos gustan varios indicadores, la primera cooperativa entiendo que sigue siendo la cooperativa más grande de todo el país en términos de cantidad de trabajadores y trabajadoras que son socios, y si hablamos de una economía que pone en el centro de la vida semejante dato y todas las complejidades en una rama de actividad como esta, y habiéndose hecho cargo de esto de la gestión integral e inclusiva, que es eso de la inclusión social, poniendo en el centro a los sujetos de este proceso de los residuos sólidos urbanos. Me parece que hay ahí como toda una cuestión, y ahora desde este gobierno a cargo de la Dirección Nacional de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y a José Luis Corallo, que de base el compañero es economista y tiene toda una serie de trayectorias que además no le gusta que lo presenten así, pero me voy a atrever diciendo que es el maestro. El otro día Juan decía, es el padre espiritual de la economía popular, y muchos en algunos chats decían, empezaron a discutir, pero también el padre espiritual de la economía social y solidaria. Me parece que puedo traer como antecedente de lo más significativo, bueno, además de decir que es el director académico de la maestría en Economía Social en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, maestría que va por la 10ª corte, arrancamos hace 20 años con esta formación que tiene a su vez una definición específica de qué es lo económico, además de los adjetivos que le podamos agregar. José Luis a inicios de los 90 hizo un primer, diría yo, análisis empírico de las estrategias de la economía popular en Managua, de todo eso que no entraba en ningún casillero cuando la vida está en el centro, de cómo nos forman a los economistas, y ahí fue mostrando desde antes, ¿no? pero a nivel de la relación de la teoría con la práctica, qué es este sujeto y qué horizontes tiene. Entonces me parece que la conversación entre estos compañeros ya nos dijo Juan Manuel la dinámica, pero digo, es de lo que más necesitamos para poder potenciar
este tipo de experiencias y de sujetos en un marco macrosistémico tan complejo como la coyuntura actual capitalista de países como los nuestros. Entonces, arrancaría primero José Luis, más o menos con entre unos 20 y 25 minutos a nivel expositivo, luego María con el mismo tiempo y después un diálogo entre ustedes de aproximadamente unos 20 minutos para después abrir el diálogo entre todos. Maestro, ¿arranca usted? Gracias, Ruth. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación para participar en este congreso de la hermana Universidad de Lanús. Es un privilegio para mí poder compartir con María y dialogar con ella y con el público que participe también. Yo estoy de acuerdo en que no hay dicotomía, que justamente todos producimos conocimiento y todos tenemos prácticas de lucha, creo yo, en este campo. Todos proveemos saberes y conocimientos más o menos sistematizados y todos tenemos experiencia que compartir. O sea que para mí este es un encuentro entre hermanos de lucha más que otra cosa. Bueno, me toca hablar de la economía popular y qué es la economía popular o plantear algunas hipótesis al respecto. Para nosotros la economía popular es la economía de las y los trabajadores. Es algo más que un conjunto de emprendimientos mercantiles asociativos autogestionados. Una manera de ver esto de qué son más que eso a partir de una unidad básica de organización de los y las trabajadoras, que es la unidad doméstica. La unidad doméstica, que normalmente es una familia, o puede ser una familia extendida, o puede ser una comunidad, y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la vida de los miembros de esa unidad doméstica. La búsqueda de sobrevivencia, pero más aún, por eso decimos reproducción y desarrollo de una vida digna, no de cualquier sobrevivencia. El principal recurso de estas unidades domésticas es el fondo de trabajo, es decir, las capacidades, la energía, las destrezas, los conocimientos, las experiencias que tienen los miembros de cada una de estas unidades, las capacidades de trabajo. Este trabajo tiene diversas inserciones, diversos modos de realizarse. Una, muchas veces olvidada en el registro oficial de lo que es el trabajo y la producción, es el autoconsumo, la producción para el autoconsumo. Una autarquía relativa, es decir, que no se depende directamente del mercado, sino que con el propio trabajo se produce, se lava, se plancha, se cocina, se cuida, la economía de los cuidados está dentro de esto, a los miembros de la unidad doméstica. Un trabajo que puede ser familiar, que puede ser individual, que puede ser comunitario. Entonces, trabajo para el autoconsumo. El oikos de Aristóteles. Otra inserción es la organización de microemprendimientos, ahora sí, microemprendimientos mercantiles, nuevamente individuales, familiares, comunitarios o asociados, lo que es solo una parte de la economía popular. Yo oigo eco, no sé si vos tenés abierto el micrófono, Juan Manuel. ¿Cómo, José Luis? Que yo oigo eco. ¿Vos tenés abierto el micrófono? No, es el sonido que por las dificultades técnicas tuvimos que terminar aceptando. Bueno, pero podemos bajar el volumen un poquito acá para evitar el retorno. Ok. La unidad doméstica tiene ese fondo de trabajo, pero tiene además activos. Tiene vivienda, normalmente un techo, tiene un local de producción o de comercialización, puede tener un terreno, puede tener suelo urbano o tierra rural, puede tener maquinarias, herramientas, algún vehículo, utensilios. Y tiene una inversión muy importante. Su inversión más importante, yo diría, no es como la del capital, que es invertir para seguir acumulando, sino contribuir a esta reproducción de la vida con educación y con producción, autoconstrucción de viviendas. Son las inversiones
fundamentales de las unidades domésticas de trabajadores. Ahora, en esta lista de inserciones que acabo de mencionar, falta una que para nosotros es fundamental y que entra en la economía popular, y esto tal vez es una diferencia sobre la que podemos dialogar, y es el trabajo asalariado. Es decir, la venta de trabajo asalariado, la venta por un salario, por un ingreso, es parte de la economía popular y no solamente las actividades sin patrón. ¿Qué recursos tiene, aparte del trabajo y como resultado del trabajo y de otras relaciones, la unidad doméstica de los trabajadores? Tiene recursos monetarios, por ejemplo los salarios, como acabo de decir, pero también tiene las jubilaciones, o tiene ingresos por ventas de bienes y servicios. Además recibe transferencias monetarias, como la AUH, y tiene acceso limitado a crédito, muchas veces usurario. Pero también tiene el acceso a elementos en especie, por ejemplo, a donación de alimentos, a tierra, a suelo urbano, que a veces son recuperados y otras veces son recibidos, por ejemplo, por una reforma agraria o una reforma urbana, a edificios de vivienda, de espacios de producción o comercialización, a residuos urbanos como materia prima, a bienes públicos como la educación, la salud o los servicios públicos subsidiados como el transporte. Es decir, que tiene una cantidad de recursos que van a variar entre una unidad doméstica y otra. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las tendencias que ponen hoy en el centro de la economía popular? No hay una tendencia del sistema a reproducir la vida de todas y todos, sino que más bien la tendencia bajo el neoliberalismo y el capitalismo financiarizado es a dificultar esta reproducción de la vida. Hay una tendencia a la reducción del salario real y de los derechos del trabajo asalariado, ya sea público o privado, registrado. Hay un desempleo abierto, hay una reducción del consumo de primera necesidad y de los mercados, hay una informalidad y precarización de los trabajos creciente, las changas famosas, hay una degradación de los bienes públicos, la educación, la salud están perdiendo calidad y alcance, y como reacción a esto hay un aumento del trabajo autogestionado y de la producción familiar o comunitaria para el mercado. Hay una competencia feroz, un sálvese quien pueda en este sistema dominado, hegemonizado hoy por el neoliberalismo. Hay una producción para el propio consumo, como decíamos, creciente, porque la dificultad para conseguir los medios de primera necesidad en el mercado hace que se hinche, que se amplíe la producción para el propio consumo. Hay una autoproducción y producción de la vivienda y de la infraestructura. Se da un desarrollo de redes de ayuda mutua en salud, en cuidado, en educación. Los comedores comunitarios son un claro ejemplo de esto durante la pandemia. Las relaciones de reciprocidad se incrementan por sobre las de competencia y compitiendo con estas tendencias del neoliberalismo a hacer que compitamos los unos con los otros. Hay además un aumento del trabajo de reivindicación, y esto es un trabajo. Lleva tiempo, lleva jornadas, la reivindicación, la manifestación en las calles, por ejemplo, y hay que tenerlo en cuenta. Hay un reclamo al Estado de más asistencia en la emergencia, de más redistribución de ingresos y transferencias de poder de compra y de acceso a medios de consumo, los bonos, la tarjeta alimentar, la UH, y reclamo de transferencia de activos productivos, la tierra, el suelo, el conocimiento, el crédito. Se reclaman regulaciones del mercado, políticas participativas, el reconocimiento de la economía popular, en lo cual la CETEP y la UTEP han avanzado mucho últimamente. Se reclama el salario social complementario, derechos en la seguridad social, la legalización de las actividades de la economía popular, y se reclama la promoción y el subsidio a emprendimientos productivos, particularmente a los de los trabajadores asociados,
por mecanismos incluso como lo de las compras del Estado dirigidas a la economía popular. Y finalmente, como respuesta a esta crisis, hay un trabajo de acción directa para la recuperación de lo expropiado. Por ejemplo, la ocupación de suelo, la ocupación de viviendas, etc. O el uso del espacio público. ¿Cuál es nuestra tesis? Que las tendencias regresivas y, por tanto, la economía popular no son fenómenos coyunturales, sino que la economía popular está para quedarse. Y así como es imprescindible una atención urgente a la emergencia en el marco de la estrategia de desarrollo de una economía popular solidaria, vuelvo a decir esto, hay que atender a la emergencia. No hay una estrategia dentro de 15 o 20 años. Hoy hay estrategia a la vez que atención a la emergencia. O sea, las medidas que se toman para atender a la emergencia tienen que ser ubicadas en una estrategia de desarrollo y ampliación de una economía popular solidaria. Es decir, hay solidaridad en la economía popular, pero poca, porque esta es la economía popular del sistema capitalista. Entonces, una manera de profundizar, de extender la economía popular, es agregándole, desarrollando relaciones de solidaridad como una estructura permanente. Esta palabra solidaridad a veces es mal entendida. Algunos compañeros que hoy practican políticas públicas nos han dicho que somos idealistas de la economía popular porque la llamamos solidaria. Esto no es así. Para nosotros la economía popular realmente existente es ferozmente competitiva y solidaria, insuficientemente solidaria. Estamos hablando de una posibilidad de desarrollo de la solidaridad en la economía popular. Y esta solidaridad puede ser subjetiva, orgánica material o democrática. ¿Qué entendemos por solidaridad subjetiva? La que está basada en valores, en el reconocimiento del otro y de sus necesidades, en la reciprocidad, en la competencia, en ganar en certidumbre porque no estamos solos, en ganar en autoconfianza valorando la autogestión, afirmando la voluntad colectiva de autonomía en contra de la dependencia a la que no quiere someter el mercado capitalista. Una solidaridad orgánica, diríamos, siguiendo a Durkheim, una solidaridad material, donde se trata de organizar conjuntos articulados de actividades, de producción, de comercialización, de financiamiento, de consumo o de coordinación de estas actividades. Es decir, una solidaridad que no es solo de valores, sino que hay actores motivados por la posibilidad de tener efectivamente beneficios económicos por la cooperación, por la gestión colectiva, por el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, no solo de producción, sino de organización social, de participación en espacios públicos democráticos. Es decir, que se es solidario no solo por valores cristianos, digamos, sino por conveniencia, porque ayuda, porque mejora las condiciones materiales de vida. Y una solidaridad democrática, donde ahí tenemos los derechos institucionalizados, como el salario de los trabajadores registrados con sus derechos, el salario social complementario con derechos que se ha estado impulsando últimamente, las paritarias de los trabajos formales o del trabajo de los trabajadores de la economía popular, como lo llaman ahora desde el CETEP-UTEP, la co-construcción de políticas públicas para la economía popular, otro orden urbano de residencia, la no segregación, el uso, por ejemplo, del espacio público para los manteros, la producción en domicilio, reconocerla en el orden urbano, la comercialización y la circulación. Es decir, este orden urbano es una lucha que hay que tener como parte de una lucha democrática por la solidaridad. La propuesta de la economía popular no es una utopía. Hay muchos ejemplos nacionales y de otros países en lo que llamamos una heterotopía, es decir, esto que estamos propugnando, que nuestra tesis es que existe, que se puede desarrollar, ya existe. No existe como sistema, pero hay una enorme cantidad de ejemplos de la eficacia
y la perdurabilidad de estas iniciativas. Por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas tienen un siglo de existencia, algunas, y otras se han venido desarrollando a lo largo del siglo pasado. Tenemos las fábricas recuperadas como un ejemplo de que esto es posible, una multiplicidad de redes de ayuda mutua, de guarderías, de financiamiento, de comercialización, las comunidades de vecinos gestionando el hábitat, la producción de alimentos, el reciclado de residuos urbanos, de infraestructura, la producción de infraestructura, de vivienda y de hábitat, la producción de energía limpia, el software libre, la producción de instrumentos de trabajo, la organización de ferias populares, el conocimiento, la recuperación del conocimiento que le fue expropiado a los trabajadores en polos tecnológicos, la capacidad que tiene la economía popular organizada de convocar a escuelas técnicas, a universidades, al Estado. El INTE y el INTA y el ProHuerta son un ejemplo de esta posibilidad. O sea que hay muchos ejemplos, muchas experiencias que van en esa dirección. Volviendo a la estrategia, esta posibilidad de la economía popular es trascendente, va más allá de lo corporativo, va más allá de los intereses de las y los trabajadores, y en particular va más allá de los intereses de las y los trabajadores pobres, indigentes y excluidos. La economía popular solidaria es parte de un proyecto político de transformación de toda la economía y de la sociedad en su conjunto. Es parte de un proyecto político. Esto requiere la democratización del Estado y la reorientación de sus políticas y programas más allá de los programas focalizados en los sectores de pobreza extrema. Requiere otra educación, no más acceso a la educación solamente, sino otra educación, otro sistema de salud, otras políticas de producción del Estado, otras políticas de infraestructura que tengan muy en cuenta las necesidades y posibilidades de la economía popular. Otra política de comercio exterior. Yo siempre digo, si en la política de comercio exterior se negocia con China que entren manufacturas de bajo costo, la industria textil de la economía popular se vería muy perjudicada. O sea que para desarrollar la economía popular hay que meterse con la política de comercio exterior, no solo una cuestión local, domiciliaria. Es necesario desarrollar otras políticas relativas a la deuda estatal, a la deuda privada y a la deuda familiar. Se requiere la organización de sujetos colectivos, el desarrollo de un movimiento de economía popular, y aquí rescato la riquísima experiencia, que para mí es única en América Latina, ese proceso que comenzó con los piqueteros y que culmina hoy en la CETEP y la UTEP. Es una base social de un sujeto colectivo, social, político y económico que no tiene parangón en América Latina y que creo que tenemos que aprender a valorar mucho. Es una economía popular entonces solidaria en articulación con otros movimientos, el movimiento sindical, el movimiento feminista, el movimiento campesino, el movimiento ecologista, el movimiento indígena. Y si hay un movimiento económico con esos otros, con los nuevos movimientos, incluso con el movimiento sindical, la necesidad de una economía popular. La propuesta de la economía popular y su desarrollo implica una propuesta y lucha por otro modelo productivo, con fuerte presencia de la economía popular, con limitaciones al capital nacional y al capital extranjero. Implica ir construyendo territorios libres del neoliberalismo, con una autarquía relativa, con autonomía, con solidaridad. En resumen, la propuesta de una economía popular y solidaria es un proyecto de poder popular. Bueno, creo que usé económicamente el tiempo y queda más tiempo para conversar después y para que exponga María. Sí, tal cual. Espectacular. Vamos muy bien con los tiempos. María, porfa. Bien. ¿Escucha? Me acerco más yo. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece que hablar de economía popular para mí es un tema bastante interesante, ¿no? Más que soy parte de esa construcción.
desde hace 21 años, entonces, y siendo muy joven cuando inició todo eso, entonces me parece clave entender qué entiende la propia economía popular por ese término, ¿no? Nosotros decimos que la economía popular surge del descarte de una sociedad que no acompaña diferentes procesos, que no tuvimos oportunidad de poder tener nuestro primer trabajo, ¿no?, asalariado, reconocido, sino que tuvimos que construir nuestro propio trabajo a través del descarte que surge en plena crisis económica de nuestro país y que muchos éramos muy jovencitos, ¿no? Entonces, ahí nos generamos nuestra propia metodología de organizarnos, de generar empleo. Nosotros siempre hablamos, ¿no?, de pagar el plato de comida todos los días, poder pagar la olla, decimos. Y ahí surgieron muchas ramas de la economía popular o sectores de la economía popular a través de ese descarte. A mí me tocó ser parte de la organización cartonera, ¿no?, que traía una discusión más profunda en la cual se denominaba que era un delito cartonear. Y la realidad que es un trabajo, ¿no?, que beneficia a un montón de actores. Y que esas luchas de construcción permitió que a lo largo de todos estos años sentemos unas bases para mí muy sólidas en las diferentes discusiones y en los diferentes ámbitos. Primero, que se reconozca que esto es un trabajo, ¿no? La compañera que está todos los días en los diferentes espacios de cuidado de niños o en los comedores, está trabajando, no está solamente asistiendo, trabaja, le dedica horas, le dedica cariño, le dedica su propia salud. Lo vimos en la plena pandemia, ¿no?, cómo las organizaciones populares llevaron adelante algo que nos estaba afrontando, que era bancar los platos de comida, ver de qué manera vinculábamos a la salud con con los ancianos que no podían salir de sus casas, vincular también las diferentes necesidades que tenían las unidades productivas porque no podían trabajar como el resto del país. Entonces, para mí la economía popular no es algo transitorio. Y mucho menos hoy, ¿no?, cuando vemos más vulnerabilidad, cuando tratamos de que se reconozca en muchos lugares ese trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Los polos textiles, llegar a producir y que el Estado lo acepte como vendedor, ¿no? No solo de que puedan desarrollar guardapolvos y otras cosas, sino que sean proveedores de ese servicio, que el Estado le compre esos insumos y que sobre todo no sea mano de obra barata para determinadas empresas, que eso también sucede en la economía popular y que tiene que empezar a ser regulado, ¿no? Las empresas no pueden seguir utilizando esa mano de obra barata, esa vulnerabilidad que tiene el sector popular para seguir concentrando riqueza. Y la palabra riqueza creo que nos centra también en un montón de discusiones, ¿no?, que creo que Juan siempre lo dice, ese 1% que concentra esa riqueza jamás piensa en el resto de la sociedad. Y no va a pensar ni hoy ni a futuro, por eso hablo que la economía popular es como un proceso bastante largo que se va instalando y se instala cada vez más porque cartoneando hay más compañeros, lamentablemente. Y tenemos que ir viendo de qué manera vamos discutiendo esos derechos que se conquistaron como el salario social complementario en su momento, que hoy lo denominan potenciar trabajo, pero que para mí es la primera gran batalla que se logró de las organizaciones sociales unidas en la CETEP, después en la UTEP, ¿no?, y acompañado por otros procesos. Eso marcó el gran precedente de que si hablamos de salario social complementario es el complemento hacia el trabajo que realizan nuestros compañeros y nuestras compañeras a lo largo y ancho de nuestro país. Es el primer reconocimiento. Y que falta mucho todavía, ¿no?, porque fuera de ese sistema hay miles de compañeros que todavía no acceden a ese beneficio. Pero es fundamental que, sobre todo, no solo el sector popular o la sociedad lo comprenda, sino que el Estado también comprenda sobre esa vulnerabilidad y esas necesidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de empleo, de tierra, techo y trabajo, hoy le estamos agregando salud y educación, porque también son necesidades que tiene nuestro sector. Son necesidades que atravesamos durante mucho tiempo y que hoy, ¿no?, continúan siendo prácticamente no resueltas. Y para mí es clave estos años, ¿no?, la gestión de este gobierno que nos permitió a muchos compañeros de la economía popular ser parte de la gestión de un Estado. ¿Y por qué me centro en esa etapa? Porque pudimos demostrar, y vamos a seguir demostrando, que la organización del sector no solo puede generar empleo, no puede solo generar condiciones de trabajo, sino que también puede desarrollar políticas públicas de cogestión, de articulación
de poder mostrar el poder organizativo que tiene, ¿no? Que no somos planeros. Los compañeros no son planeros. Hay compañeros que se levantan a las 5 de la mañana para salir a cartonear y vuelven a las 9, 10 de la noche. Hay miles de cooperativas en todo el país que hacen un trabajo espectacular y que articulan con los municipios. Y en mi rol como funcionaria hoy, siendo la primera funcionaria cartonera en el Estado, no solo en Argentina, sino en el mundo, y después a esto se suma Nati Saracho como la primera diputada cartonera, Jackie Flores en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y otros, un montón de Fede Fagioli siendo diputada, ¿no?, de un barrio popular, Fernanda Miño en la SISU, Seba Morrial en Cedronar, digamos, un montón de compañeros que están garantizando un montón de derechos que antes no existían. ¿Sí? Si nosotros por ahí vemos un poquito el informe de gestión que presentamos el 31 de marzo a través del programa Argentina Recicla, se ve el trabajo espectacular que hicimos. Ahora dentro de poquito vamos a presentar un informe de la economía popular y creo que más de uno no sabe todas las cosas hermosas que se generaron, ¿no? Garantizar no solamente herramientas a diferentes cooperativas, que eso generó beneficio para casi 50.000 cartoneros de todo el país y sobre todo atender al resto del país, que para mí eso es lo que más me queda siempre en la cabeza, ¿no? Parece que los recursos siempre quedan en Buenos Aires y el resto del país no hay personas. En el resto del país hay un montón de trabajo social, hay un montón de trabajo del cooperativismo que también tiene que recibir recursos y eso nos permitió llegar a esa capacidad de garantizar herramientas. Entonces la economía popular hace más que lo que denominan algunos que es cortar calle, ¿no? De ir y que son piqueteros, que son planeros, que no trabajan. Yo los invito a esas personas a que se acerquen a las cooperativas y conozcan ese trabajo hermoso que garantiza un montón de derechos, ¿no? Que no queda solamente en que trabajo y vuelvo a mi casa, sino que el derecho es el total de esa familia, que son derechos no garantizados durante muchísimos años y que la economía popular salió a discutirlos y que va a seguir discutiéndolo. Pero lo más importante hoy es que podemos estar desde el Estado mostrando que somos muy eficientes, aunque por ahí no tengamos título, por ahí no sepamos hablar inglés y por ahí, no sé, como se lo critica a Guado de Pedro, ¿no? Tartamudea cuando habla. Pero yo creo que esas cosas que son, no sé si la palabra correcta es efímera, pero que para mí no tiene nada que ver con la propia política pública, ¿no? Yo concibo la política pública que tiene que ser la que trabaja en el territorio, la que sale de la oficina y busca las maneras de articular con el pueblo. Yo no me puedo quedar encerrada en una oficina con todas las comodidades mientras mis compañeros se mueren en los basurales, mientras hay compañeras que se enferman en diferentes espacios, donde los compañeros no tienen herramientas y levantan bolsones de 150 kilos porque por ahí el Estado no acompaña. Entonces, creo que las transformaciones que se lograron desde la economía popular, discutiendo los derechos no garantizados durante muchísimos años, es lo que marcó un precedente. Falta un montón, pero creo que los que llegamos al Estado, los compañeros que están afuera organizando esos sectores vulnerables, demostramos todos los días que se puede hacer un mundo distinto, que se puede construir desde otra perspectiva, que también tenemos derecho a trabajar dignamente, que también tenemos derecho a una salud digna, a una buena atención, no solo los trabajadores de la economía popular, todos los habitantes de nuestro país. Es un derecho de la Constitución y no lo estamos teniendo. Entonces, por ahí suene duro, ¿no? Como una funcionaria del Estado Nacional dice estas cosas. Pero antes de ser funcionaria del Estado Nacional soy cartonera, soy mamá, soy abuela, soy estudiante de esta universidad y concibo que todos esos derechos deben ser garantizados. Como el derecho a la educación, ¿no? Que nuestros pibes y nuestras pibas puedan acceder a una carrera universitaria, con lo que cuesta también, ¿no? Más allá que sea una universidad pública y demás, tener apuntes es costoso. Y a veces cuando en la economía popular se evalúa muchas de esas cosas, y lamentablemente nuestros pibes no tienen ese derecho. Recién yo lo tengo ahora porque ya mis nenes son grandes y puedo venir a la universidad, pero antes mi prioridad era generar ese plato de comida todos los días y luchar por un montón de cosas que no tenía garantizadas. Pero también concebir a la educación como un eje central de articulación. Creo que cada una de estas cosas que voy nombrando, voy nombrando cosas que me van surgiendo, pero creo que son muchas de las cosas que tenemos que sentarnos a discutir, ¿no? Yo la primera vez que hablé como representante de la CETEP, siendo la primera mujer secretaria general de la CETEP formalizada en un municipio,
Lo primero me preguntaron por qué no había escrito un discurso. Y ahora hice un punteíto nomás, pero no me gusta hacer discursos porque he visto muchas veces que se habla tanto y que todo lo que se dice después se borra con el codo, y creo que una vez se lo conté a Juana eso. Entonces me parece un error proponer cosas o decir cosas y no hacerlas. Entonces cuando nosotros hablamos que los últimos serán primeros y eso no sucede, me parece que la organización popular empieza a plasmar las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Empezamos a discutir otras realidades, desde lo legislativo, de lo ejecutivo, discutir una ley de envases. Hace poquito se discutió la reconstrucción nuevamente de la SISU, ¿no? De los fondos para que se pueda hacer la integración urbana en los barrios populares. Que sinceramente hay compañeros que la pasan muy mal, que no tienen una casa como todos la queremos tener. Y a veces eso no se comprende. Y yo digo que cuando eso no se comprende es porque creo que son dos cosas. Una, primero, porque no la vivimos. Y si la persona no comprende que le suceda al otro, es porque tiene por ahí... yo siempre hablo de una visera, y es como una metáfora lo que digo, y siempre lo cuento para que se entienda. Cuando nosotros hablo de toda la sociedad, ¿no? Nos ponemos esa visera, vieron que los caballos le ponen una viserita que le tapa los ojitos para que vaya hacia donde la persona quiere llevarlo. Y si nosotros como sociedad tenemos esa visera, que vemos lo que queremos ver o vemos lo que nos quieren hacer ver, estamos cometiendo un error, porque nos conducen de una manera que no son los ideales que nosotros proponemos. Entonces la economía popular creo que tiene esa capacidad de no ponerse esa visera y construir desde otra perspectiva, de la perspectiva organizativa, de la perspectiva de los derechos, de la transformación de esos derechos, de garantizar los derechos vulnerables, y que va de generación en generación. Entonces, creo que para mí es clave que la sociedad comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos de economía popular, que se pongan los zapatos de esa economía popular para poder comprender. Porque así como a mí me tocó vivir en el 2001 con 22 años, aprender a revolver de la basura y sacar el sustento de mis familias, que después se transformó en lo que decía la compañera, ¿no? La cooperativa Amanecer de los Cartoneros, las licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires para 12 cooperativas, comprender ese sistema, llevarlo al territorio para que otros compañeros construyan nuevas cooperativas y que eso se genere un empleo en lo posible digno en la articulación con los diferentes espacios del Estado. Digamos, todas esas cosas las fuimos construyendo desde solamente la voluntad de querer cambiar nuestras vidas y que sea un modelo cogestivo, un modelo de responsabilidades que creo que todavía no se entiende. Nosotros sí lo entendemos. Los que están al lado nuestro también los entienden, pero ese porcentaje de sociedad o ese porcentaje de 1% que no quiere acompañar los procesos de los más vulnerables son los que tienen que empezar a entender. Y creo que muchos de esos se han golpeado en el 2001, cuando yo los veía en el Congreso, dejar sus autos tirados, llorar porque habían perdido todo. Y lamentablemente mucho de eso había personas muy vulnerables. Pero ahí surgimos muchos mostrando de que hay una organización, que hay un poder de constituir derechos, que hay una metodología de poder salir adelante. Solamente hay que sentarse, solamente hay que hablar, hay que generar consenso, como dice la compañera Nati Saracho, ¿no? Que las normativas deben generar consenso. Las normativas no son espacios donde se discute la política de un funcionario, no, es la política del pueblo. Y creo que queda muy claro todo esto que digo, lo de la visera, lo de la construcción, cada una de las cosas que voy nombrando, cuando los funcionarios no funcionan, cuando las cosas no funcionan. Entonces, siempre digo yo que es importante como evaluar cada una de las cosas que hacemos para poder contarle a las nuevas generaciones que se transforman dentro de esa economía popular a través de ese descarte de una sociedad, o quizás ni siquiera de la sociedad, quizás de ese poder concentrado que le molesta que tengamos compañeros en situación de calle, que molesten en la vía pública, ¿no? Que le moleste a los cartoneros que caminan las calles de la ciudad, que parece que son tan bonitas que no la podemos pisar.
y que comprendan que detrás de esa economía popular se genera empleo, se generan políticas públicas, se generan derechos, derecho a un hábitat sano, derecho a lo que dice la Constitución Nacional y no se respeta. Entonces, para mí es clave que cada una de las cosas que fui por ahí diciendo se traten de comprender, se traten de garantizar, pero por sobre todas las cosas se comprenda que esa economía popular discute, planea y sobre todas las cosas lo que garantiza es una política pública lisa y llana, organizativa para todos y todas nuestros compañeros. Y a su vez también articula con diferentes ámbitos, como me tocó hace poquito ser parte de la Comisión de Tratado de Plástico, y por ahí más de uno dice que hace una cartonera en un tratado de plástico. Sí, señores, nosotros tenemos la capacidad aquí, capaz que no tenemos un papelito que dice que somos licenciados, abogados o lo que sea, pero tenemos la mejor condición, que es la calle, es el conocimiento, es el saber y son nuestras bases. Creo que esa es la mejor herramienta que tenemos nosotros antes que cualquier título, antes que cualquier poder económico. Creo que cuando el pueblo se levanta no hay nadie que lo apague y que ese es el corazón más pleno que tiene la organización de la economía popular, ¿no? La discusión, la planificación y el saber de cómo poder organizarnos, y creo que eso a veces molesta. Entonces, para mí la economía popular es lo que me llenó el alma y es lo que le llena el alma a todos los compañeros, y saber que cada cosa que hacemos, aunque sea un granito de arena, garantizó derechos para miles de compañeros en nuestro país y que somos un modelo en algunos lugares de la lucha organizada. Así que para mí la economía popular llegó para instalar una nueva metodología de discusión, llegó para mostrar que los pobres también podemos construir organización popular y que quizás ese es el mayor miedo que tiene un cierto sector, ¿no? Yo siempre, y para cerrar, para no seguir hablando, a mí siempre me preguntan por qué muchas personas no quieren que lleguemos nosotros a ser diputados o a ser funcionarios, y que la excusa es porque por ahí no tenemos títulos. Y yo siempre digo que no considero que sea porque no tenemos título, sino que sin título tenemos la capacidad de hacer muchas cosas que los que tienen traje, corbata, zapatitos, sandalitas, se pintan, se arreglan, no tienen, que es el amor por el pueblo, es el amor por la organización, y que ellos no tienen. Sin embargo, nosotros cuando salimos a la calle tenemos miles de compañeros acompañándonos para resolver la problemática de un país y discutir las cosas de la manera más sencilla, derecho para todos y todas, y sobre todo respetar nuestras legislaciones, que para eso están. Así que no sé si falta algo, me dicen, pero más o menos creo que la economía popular es todo eso, ¿no? Y al que no le guste, bueno, los compañeros lo dicen, ¿no? Que se joda, porque estamos acá y vamos a seguir discutiendo el derecho de cada uno y una de los nuestros. Gracias. Gracias a vos, María. Eso sale de un punteíto, además. O sea, un Sí, punteo es verdad, y en es diminutivo. Un punteíto, es chiquitito. Bueno, me parece, ahí vamos con las intervenciones. Primero tenemos el diálogo entre María y José Luis. Juan Manuel me decía si podés hacer una síntesis. La verdad que está difícil. Vamos a hacer como un intento, yo diría, solo en 3 puntos. El primero me parece que está claro por la respuesta de les dos, que acá estamos por una economía popular en un horizonte estratégico. Acá no hay nada de pasajero. El tema me parece que están planteando los dos y discutiendo en qué condiciones se puede lograr eso y cómo construir poder para avanzar sobre eso. José Luis decía, es un proyecto político para todos, y María al principio hablaba del derecho a las familias y después dijo también, estamos hablando de un derecho desde la consigna material de las 3T agregada a la educación y la salud, y también con la aspiración de qué educación y qué salud. No es esto que los organismos internacionales nos meten que es lo básico, es lo mínimo, porque eso es lo eficiente. En ese sentido, educación universitaria no podría ser, ¿no? Y ahí nos dice la compañera, acá estoy, también me presento como estudiante de la universidad, entonces es una flor de consigna. Y el tercer punto es de qué Estado y de qué sociedad estamos hablando, porque muchas veces se generaliza
en el Estado capitalista, etcétera, y todas estas expresiones de movimientos populares habitando el Estado con una posición contrahegemónica en el marco de un acuerdo con el FMI. Digo, tenemos que ver todo al mismo tiempo y qué significa también, cómo vamos potenciando esas luchas para que efectivamente se puedan garantizar los derechos de la Constitución. Y es qué Estado y es qué sociedad, porque decía María, no nos entienden porque no han vivido, y también me parece que es como una consigna como muy compleja experimentar que todo el mundo pase por los mismos procesos. ¿Cómo se genera la empatía? ¿Cómo se genera esta solidaridad en los 3 niveles que planteaba José Luis? Que tiene que ver con desde lo más subjetivo hasta lo más material y orgánico, y después esto de lo democrático. Me parece que ahí tenemos como 3 nudos que pueden como un aporte, digamos, como para el intercambio ahora entre ustedes. JL, ¿seguís vos? Bueno, muy estimulante la exposición de María. Creo que el diálogo requiere que planteemos alguna idea e intercambiemos con respecto a lo que dijo el otro. A mí me inspira mucho oírla, como me ha pasado oyendo a Juan Grabois o a otros compañeros que luchan por esta otra economía. En particular, viendo el valor que tiene la incorporación al Estado de dirigentes sociales que representan, sin ninguna duda, a ese sector que llamamos economía popular, o a un sector de los trabajadores que han estado excluidos. Entre otras cosas, porque puede ayudar a superar un problema que tienen los funcionarios públicos cuando trabajan con los sectores asistidos. En el caso de Ecuador, con Ruth lo hemos experimentado, un país que tenía una constitución en la que le daba un gran privilegio a la economía popular y solidaria, que creó instancias de economía popular y solidaria, una ley de economía popular y solidaria, y que cuando los funcionarios tenían que implementar las políticas, lo hacían verticalmente, bajaban programas, no había coparticipación, no había iniciativa desde las bases de esta economía popular solidaria. Entonces, una manera de resolverlo es que estén directamente en el sector público representantes de estos sectores, para evitar el asistencialismo y poder plantear con fuerza esta visión de derechos. No se trata de asistencia, sino de derechos por los cuales se está luchando. Ese era un primer punto que sobre todo me inspira oír la fuerza de María en su exposición. Un segundo punto para la conversación me gustaría plantear, que siempre aparece como una diferencia, es, bueno, uno es el reconocimiento de la economía de los cuidados como parte de la economía popular, que creo que ahora está siendo incorporado en las propuestas de los compañeros de la economía popular, pero que esto es muy reciente. Antes se pensaba desde los planes de jefas y jefes y la lucha por esos planes, se pensaba en emprendimientos mercantiles. La economía de los cuidados, la economía del autoconsumo es muy importante para entender cómo se reproduce una parte muy importante de la vida de la población. Y la otra cosa es esta diferenciación entre los trabajadores registrados, formales, y los trabajadores excluidos, los del descarte, como diría el Papa Francisco. Yo pienso que bien es posible segmentar y decir, bueno, los que hoy están por debajo de la línea de pobreza, diferenciarlos de los que viven en condiciones mejores, y que generalmente está asociado a si hay un trabajo registrado, formal, duradero o no, entre desocupados, mal ocupados, y por otro lado ocupados con derechos, jubilación, etc. Yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, es evidente hoy que el sistema está empobreciendo a trabajadores formales.
Hoy tenemos maestras, enfermeros y trabajadores que tienen un trabajo duradero con derechos reconocidos formalmente, pero que en la práctica ya están en la línea de pobreza. Entonces, no es que yo creo que ahora podríamos decir, si los pobres y los indigentes son parte de la economía popular, yo tendría que decir, estos trabajadores pasaron a ser parte de la economía popular. Yo digo, son trabajadores, o sea que somos trabajadores, o sea que siempre hemos sido parte de esta economía de las y los trabajadores, con las diferencias. Hay diferencias de ingreso, hay diferencias de grado de inserción formal en el trabajo, hay diferencias entre regiones, hay diferencias entre lo rural y lo urbano, que todas esas son atendibles, hay que tenerlas en cuenta, no se pueden ocultar, y son momentos distintos de la lucha. De hecho, la lucha por los derechos, como los derechos de los trabajadores, de parte de la economía popular, es la lucha por los derechos que ganaron los trabajadores formales hoy, los trabajadores sindicalizados. Entonces se trata de incorporarse a esa categoría de miembros de la sociedad que tienen derechos. Y me parece que desde el punto de vista político es importante esto. Y además, de hecho, en muchas iniciativas y actividades que se denomina economía popular, participan profesionales, participan técnicos, participan miembros de la sociedad que no son pobres y que no son trabajadores del sector formal, por ejemplo, cooperativistas, o en la formal, quiero decir, asalariados, o en las fábricas recuperadas. Hay gente que son técnicos de alta formación, con altos niveles de educación, y que son parte, me parece a mí, indiscutible de la economía popular. Entonces, me parece que es importante, es valioso tener una visión más amplia, incluso por razones políticas. Lograr, por ejemplo, esta conformación como sindicato de la economía popular, que aspira a ser reconocido, creo yo, como un sindicato al lado de los otros sindicatos que están en la CGT, y que los trabajadores sindicalizados, la dirección de los trabajadores sindicalizados rechaza, no acepta, es un objetivo importante, es decir, ser reconocidos como trabajadores del mismo tipo, con los mismos derechos que los trabajadores sindicalizados. Me parece que esa es una línea de trabajo muy importante y que, a mi juicio, tiende a mostrar la vinculación, la homologación de un tipo de trabajo y otro, y que sobre todo esto visto estratégicamente. Cuando digo estrategia, y digo lo siguiente, no estoy hablando de que ahora es un momento de pura táctica, de pura atención a lo urgente, y que después que esté esto consolidado vamos a pensar en la estrategia, sino que hoy tenemos que tener una estrategia. Por ejemplo, la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria es una respuesta innegable a un problema de hambre en la población, en una parte de la población, pero se ha pensado de una manera que hace pasar los recursos por los postes de los supermercados. Es decir, contribuye a la acumulación de capital. En cambio, si se apunta a resolver el problema del hambre, como por otro lado se está haciendo también, a través de la producción popular de alimentos, comercialización y distribución de alimentos de la economía popular, se está fortaleciendo la economía popular y no a los monopolios. Entonces, en una medida de coyuntura, se puede estar apareciendo la estrategia de desarrollo de una economía popular potente, con alta tecnología, con capacitación, con educación, etcétera, distinta que la que tenemos ahora. Bueno, lo doy como un ejemplo nomás, seguramente hay otros. Con la vivienda se puede pensar lo mismo. Una cosa es producir casas y otra cosa es producir hábitat, y eso se puede hacer ya. Y es más, está en propuestas que han planteado las urbanizaciones populares en el país. Ya está claro que se quiere plantear una urbanización, no solamente la construcción de casas. Bueno, paro para seguir un diálogo. Está fácil este trabajo, ¿no? Al cueste estoy controlando el tiempo. Se María. autorregulan.
Se autorregulan bien los compañeros y las compañeras. No, yo me anoté 3 cositas de lo que dijiste. Primero, la palabra poder, cómo se utiliza o qué significa dependiendo cada uno qué es poder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nosotros decimos que queremos los compañeros en el poder, hablamos de la manera organizativa, ¿no? De discusión, de planificación. No como el poder de... Yo digo el uso del poder, quizás, ¿no? ¿En qué sentido se usa ese poder? Y creo que las organizaciones sociales, en este caso, ¿no? la economía popular, busca el sentido del poder en la organización, en los derechos. Después hay otros que usan el poder para otras cosas, que no son las mismas que queremos nosotros, ¿no? Lo usan más creo que como castigo, ¿no? A esa organización, a esa lucha de derechos. Y dentro de eso, también me marqué cuando vos decías de qué hablamos, cuando denominamos qué es el Estado para nosotros, ¿no? Esto de la empatía, la solidaridad. Para mí el Estado, yo desde el primer día que llegué al Estado, no me olvido más, fue el 15 de diciembre del 2019, no tenía ni idea qué iba a hacer. Y suena raro eso, porque jamás había tenido un trabajo formal. Estar en el Estado fue mi primer trabajo formal, ¿no? Mi trabajo registrado. La primera vez que tenía, tengo aportes, ¿sí? Tengo un montón de derechos que muy pocas personas lo tienen, pero que también tenemos que discutir que esos derechos sean para todos y todas. Entonces concibo el Estado desde ese inicio, empecé a comprender que el Estado tiene que ser puertas abiertas, primero, ¿no? Un Estado que salga al territorio, un Estado comprometido, un Estado que planifique a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué a mediano y corto y largo plazo? Porque tenemos que resolver lo urgente, resolver lo que sigue y resolver lo futuro, ¿no? Las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a esas generaciones? En todo sentido, ¿no? Desde el ambiente, la salud, la educación, todas esas cosas. Y me preocupa mucho, porque tengo dos nietos chiquitos, tengo un nene chiquito, y pienso mucho en esas situaciones, ¿no? Sí, porque es un ruido de fondo, ¿viste? Sí, porque hay murga afuera, por eso se escucha ese ruido, para los que por ahí no saben qué pasa. Pero yo concibo el Estado como una política transversal, una política de derecho, una política de transformación, la política de los proyectos de un gobierno que se presentaron en el 2019 a través de las organizaciones sociales, haciendo una propuesta genuina de qué trabajo se quería desarrollar en el caso de que lleguemos a estar en el Estado. Esas políticas que pudimos desarrollar, ¿no? Como decía el compañero recién, la SISU, dando dignidad en los hogares, el acceso al agua potable dentro, ¿no? de nuestras viviendas, ¿no? La red intradomiciliaria, que cuando nos pasaba a muchos que íbamos a cartonear y cuando volvíamos a Fiorito, lamentablemente a veces teníamos casos de que se incendiaban casas y estaban nuestros pibes adentro, no saber con quién dejar a esos niños y a esas niñas. Esas políticas son las que tenemos que transformar. Entonces concibo el Estado desde ese punto de vista, desde el Estado como un Estado que diagnostica y que a su vez resuelve, ¿no? Es como un doctor, creo yo, ¿no? Que tiene que saber qué problemas hay y saber de qué manera va a ir en contra de esa enfermedad, de esos dolores, de esa problemática. Pero para eso tenemos que tener claro qué queremos hacer para que eso sea eficiente, para que el Estado dé respuesta a esa sociedad o a ese sector vulnerable. Después, la representación nuestra en el Estado, para mí no es solamente garantizar derecho a los trabajadores de la economía popular, ¿no? A los cartoneros, a los compañeros de los polos textiles, a los compañeros de las recuperadas, que todos tienen un saber inmenso, en diferentes escalas, por ahí algunos más técnicos, otros más territoriales, pero que en sí mismo es un saber que tiene que formarse, que hay que adquirir. Por eso yo digo que la universidad tiene que llegar a los barrios y transmitir ese conocimiento, cuando los que se reciben o los que estamos en el proceso de llegar a ese título, tenemos que devolverle a la sociedad ese saber.
¿no? Ahí está la parte técnica que necesitamos y que nos acompañan. A mí me pasa de que tengo un grupo técnico muy importante y que todos los días aprendo un montón de ellos y ellos aprenden de mí. Y por eso por ahí fusionamos muy bien, ¿no? El saber de la calle con el saber técnico que da la universidad, ¿no? Los ingenieros, los abogados y demás. Entonces, para mí, el Estado tiene parte de esa economía de activación. Yo siempre digo que el Estado es como la economía circular, ¿no? Llegamos al Estado, garantizamos derecho, ese derecho lo que le garantiza a los compañeros es trabajar en condiciones dignas, articular con las partes del Estado según la actividad que realicen, tener ese trabajo registrado, tener derecho a una obra social, tener derecho a la salud, tener derecho a tener aportes como lo tienen las personas que están registradas en sus trabajos. Entonces, toda esa economía, que si la ordenamos bien y la organizamos, puede pasar como pasa en la pura economía circular del reciclado, ¿no? Se recupera, se da dignidad a ese trabajador, se concientiza a la sociedad, ese material que se recupera vuelve a las industrias y ahí entra ese actor fundamental que es el que tiene el conocimiento, que tiene por ahí un saber más técnico y que tiene la pura economía para resolver las situaciones económicas. Entonces, creo que el Estado debe ser parte de esa articulación. Entonces, concibo yo a la política pública no como el Estado de que solamente financia, sino que el Estado se debe concebir como una política que financia, investiga y hace un seguimiento de esas políticas que quiere desarrollar. No sé, nosotros a través del programa Argentina Recicla hacemos eso. A los compañeros ya los conozco. Voy al territorio con el equipo, por regionales, y lo que se hace es diagnosticar el caso, ¿no? Como hace un médico. Quiero saber qué problema hay acá. Y articulamos después con las partes, los municipios como autoridad competente con los residuos, con la provincia, si existe un Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con otros ministerios. Esa es la política transversal que tenemos que discutir. Porque sobre todo, concebir una política de derecho para mí es articular con los diferentes ámbitos del Estado. La política no puede ser una política mezquina, sino que tiene que ser una política constructiva. El programa Argentina Recicla no es de María Castillo. El programa Argentina Recicla primero es de los cartoneros y después del Estado que articula con las diferentes partes. Entonces, concebir todas esas cosas, ¿no? Que son muchas, pero me parece clave que para cada una de las cosas que queramos hacer, no solo como funcionarios en el Estado, sino como sociedad, pensemos un poquito de qué manera la hacemos, de qué manera la articulamos para que eso genere un impacto como lo hace la pura economía circular en el caso nuestro, ¿no? De los cartoneros o los recuperadores urbanos, como cada compañero se quiera denominar. Entonces, creo que la economía popular es un tema muy lindo para desarrollar, para investigar, para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas comprender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Creo que diría que el 100% de los compañeros de la economía popular sabemos de dónde venimos, sabemos cómo surgimos, también sabemos a dónde queremos ir, también sabemos discutir, también tenemos esa capacidad de no aceptar el no. Yo soy una persona que a mí, cuando me dicen no, yo digo, en algún momento me van a decir que sí y voy a seguir insistiendo. Y por suerte no me pasa que me digan tanto no. Pero busco esa metodología de hacer una política abierta. Pero por sobre todas las cosas, voy a decir algo para cerrar, algo que dice una persona muy importante para nosotros en el sector cartonero, que es Sergio Sánchez. Él siempre nos dice a nosotros, nunca se olviden de dónde vienen, porque el día que se olviden de eso, se olvidaron de sus principios. Entonces, perdón, pero eso es clave no solo para mí, sino que creo que para toda la sociedad. Porque una de las cosas que pasa cuando uno cartonea, nadie mira al otro. Y eso es claro que a veces sí tenemos la visera, nada más que no queremos admitirlo. Y que sobre todo el Estado debe sacarse esa visera, debe discutir los derechos del pueblo, porque así lo juraron. Entonces, ese es el compromiso que queremos. Y nada, no sé, si no yo sigo hablando, pero para mí es clave tener una mirada bien finita con respecto a la economía popular, porque me parece que hay muchos que todavía no la comprenden o no la quieren comprender. Es eso. Bueno, no sé qué digo, ¿Qué pasó? José Luis, ¿vos estás pidiendo palabra? Sí, o sea, quisiera
acordar y agregar algo más en este diálogo a las cosas tomo los puntos que planteó María. La cuestión del poder tiene que ver con la capacidad de autodeterminación, con la posibilidad de incidir más allá de los propios intereses. Yo creo que es un problema, efectivamente, que hay propuestas que yo valoro mucho de descentralizar el poder. El poder está muy concentrado, el económico, el político, el ideológico. ¿Y esto a qué lleva? Que la lucha por una economía popular distinta es una lucha por la democracia también. Sí, es una lucha política por cambiar el sistema político, el sistema democrático en nuestro país. O sea, es una lucha por la democratización. La otra cosa que quería referirme es a esta cuestión del Estado. Nuestro Estado es muy burocrático, es un Estado muy reglamentario, es un Estado que no atiende a las situaciones particulares, que está y que ha tenido, desde el punto de vista del poder, a mi juicio, incluso los gobiernos progresistas que hemos tenido en la Argentina y los que se han tenido en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, han tenido una característica indeseable para mí, y es que no han apostado a la autonomía de los movimientos sociales, sino que más bien han tratado de tenerlos dependientes. Y esto ha generado, por ejemplo, que cuando aparece un giro hacia la derecha de los gobiernos, los movimientos sociales quedan un poco descolgados, ¿no? En el Ecuador esto es bastante claro, por ejemplo. O sea que me parece que esta cuestión del poder y la democratización del Estado y de la política en general es un punto muy central en esta conversación que estamos teniendo. Ahora, la democratización tiene que estar a todos los niveles. Yo creo que hay que democratizar la política, democratizar al Estado y democratizar a las organizaciones sociales también, que no siempre hay democracia en las organizaciones sociales. Entonces, me parece que es una lucha política generalizada la que tenemos que llevar a cabo. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, se me ocurren otras cosas a partir de lo que dijo María, pero veamos si se puede expandir el espacio de la conversación. Juan Manuel, del tiempo original que teníamos, me parece que se cubre ahora, pero que nos tienen que regalar 10 minutos por todo el avatar del inicio. Pero creo que vos tenés mejores condiciones para seguirla, porque estás ahí, porque escuchás las intervenciones presenciales y también estás acá, si te parece, o lo compartimos o la sigue usted, compañero. Sí, coincido. Acá, bueno, un poco más nos vamos a extender porque empezamos más tarde, cerca de 15, 20 minutos más tarde por las dificultades técnicas. Así que tal vez para concluir el segundo bloque, ¿no?, del intercambio, darle la palabra a María un poquito más en relación con esto, moderando a María, ¿no? Apelando a las capacidades de automoderación de María, corrijo, para tal vez si quiere levantar el guante de José Luis o dar lugar directamente al intercambio, como vos quieras, María. Yo me anoté una palabra que dijo Dale. José Luis, que es burocracia. Yo creo que a veces se utiliza la burocracia para no garantizar derechos. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con conocimiento, ¿Por qué digo con conocimiento? Porque cuando llegué al Estado tuve que comprender qué era el Estado, cómo se articulaba, qué expedientes había. Tuve que empezar a entender las normativas, 2458, potenciar trabajo, creer y crear, manos a la obra y qué sé yo, un montón de programas que me pertenecen a mí como directora nacional, ¿no?, dentro de esa pirámide. Y ahí dije, primer error del Estado es que no se puede financiar proyectos que tarden 4 años. En esos 4 años existe la devaluación, existen un montón de cosas. Por sobre todas las cosas, los compañeros se cansan. Y se cansan en el sentido de que se sienten tontos, ¿no? Como que me prometen algo y no cumple. Y siempre hay un papelito más para cargar y cargar. Y esa burocracia se elimina cuando vos tenés una metodología dentro de tu propuesta de trabajo. Entonces, el primer error que yo observé siendo directora en esa oficina fue esa, la palabra burocracia. Yo te puedo otorgar un proyecto, vos lo tenés que escribir, te pido los papelitos
y cuando lo termines me lo entregás. Y la realidad es que muchos de los compañeros de la economía popular, si no hay un técnico, si no hay alguien que sepa redactar un proyecto, no lo puede hacer. Ese es el primer error del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar y qué garantizamos nosotros como programa? Un equipo técnico que desarrolla todo eso, que le explica cómo se hace, cuáles son los papeles que tiene que tener. Nosotros mismos se lo imprimimos, nosotros mismos le enseñamos a redactar en caso de que no tenga ayuda, nosotros mismos le enseñamos en dónde se presenta, le enseñamos cómo se firma cada una de las hojas, porque si está mal la firma, el proyecto vuelve para atrás, y hay que volver a imprimir, hay que volver a hacer, y esos son costos para los compañeros, que en vez de invertirlo en el día a día, lo invierten para poder acceder a beneficios. Y que después viene algo peor, que es comprar las herramientas, que es muy lindo, ¿no? Obviamente la queremos tener, pero hay que saber qué factura lleva, qué tipo de CAE, si está habilitado el CAE o no, comprender qué es el CAE, es algo que a mí me tocó aprender antes de ser funcionaria, si realmente esa factura corresponde a lo que dice la reglamentación. Y una vez que compramos las maquinarias, todo hay que ir a rendir. Y si la rendición está mal, no tiene proyecto con rendición favorable. Mientras tanto, también hay miles de proyectos en el Ministerio que van a rendición de cuentas. Entonces, todos esos procesos que encima para que se financie pasa por diferentes áreas, que está muy bien que se supervise cada una de las cosas, yo no digo que esté mal, pero digo que hay que cortar esos plazos. Entonces, cuando uno quiere, lo puede hacer. Entonces, una cooperativa, en vez de tardar 4 años para que se le apruebe un proyecto, y aprobar un proyecto para mí es plata en cuenta, Eso es aprobar un proyecto, no decir tiene aprobado un proyecto para orden de pago, no, eso no es un proyecto aprobado. El proyecto aprobado para mí, como trabajadora, como cartonera, pero también como funcionaria, es que la plata esté en la cuenta de los compañeros para que puedan comprar en lo posible la totalidad de las cosas que describieron en ese proyecto, que seguramente no las compran porque existe la devaluación y que compran la mitad. En ese transcurso pudimos lograr que en menos de 6 meses los proyectos estén listos para que el área pertinente defina la orden de pago y la aprobación de ese proyecto. 4 meses, cuando antes era 4 años. Y que venga cualquiera a decirme que no es así, porque yo he redactado un proyecto para una cooperativa y después de 4 años recibimos y en vez de comprar todo, compramos la mitad. Entonces creo que la burocracia a veces se utiliza para cosas malas, pero también tenemos que concebir que el Estado lo puede hacer de una manera distinta cuando tiene voluntad y predisposición. Entonces, creo que las cosas sí se pueden hacer, solamente hay que querer. Eso nomás, y no sigo hablando. Dejar de ser la máquina de impedir, ¿no? Que usted dice. Dejar de ser la máquina de impedir, digamos, siempre, yo, muchos, los más viejos por ahí, no quiere decir que yo sea tan vieja, pero a mí muchas veces el Estado lo veo como gazalla. ¿Se acuerdan cuando los que veían gazalla? ¿No? La empleada pública, la que te decía, pará, ahora te atiendo. Y no tiene que ser el Estado así, ¿no? No debemos tener esa mirada. Entonces, el Estado tiene una cosa que es importantísima, que tiene mucho equipo técnico, muchas personas con una calidad humana y con un saber impresionante. Entonces, eso también es de valorar. Solamente que hay que modificar esa burocracia para hacer una política efectiva y que incluya a todos y todas. Perfecto. Bueno, estamos, ya estaríamos, si les parece, José Luis, Ruth, María y aquí los presentes y quienes nos están siguiendo también a través del Meet, ya finalizando, ¿no? En el último bloque, si les parece, damos lugar a una ronda de preguntas, intervenciones. Lo único para quienes están aquí presentes, lo que tenemos que hacer es acercar el micrófono. Nos han pedido si se pueden acercar quienes quieran hacer alguna consulta, intervención, aporte. Acercarse aquí adelante, digo, porque si no, no se oye, no sale el audio. Y para quienes están a través del Meet, lo mismo, ¿no? Pedir la palabra y habilitaríamos el micrófono. Habría que ver desde qué computadora, porque estamos a varias computadoras, ¿no? En simultáneo para superar el problema técnico. Así que si les parece, si tenemos consultas aquí presentes, yo tengo varias, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra. Aquí o allá, ¿no? Presentes o en el Meet. Aprovechemos a José Luis y a María, que las tenemos en total predisposición, ¿no? Y a Ruth, por supuesto. Juan, yo diría que arranques vos rompiendo el hielo. Bien. Arranco yo.
Yo tenía varias puntas, ¿no? Ayer, en este mismo espacio, no acá, no en esta sala, pero en otros espacios del Congreso, con compañeros que están aquí presentes, lo veo Ernesto y otros compañeros, tuvimos lindas charlas en mesas sobre esta temática, ¿no? Sobre la economía popular, con ejes similares, porque era un poco el eje de toda la mesa, ¿no? Un poco qué entendemos por economía popular, las distinciones conceptuales que viene haciendo el profesor, ¿no? José Luis Coragio hace muchísimo tiempo y los matices que de alguna manera introdujo hoy para no caer en la ingenuidad de creer que uno entiende que la economía popular, realmente existente es ya de por sí solidaria, ¿no? O ya presupone otra economía de facto, ¿no? Son luchas, ¿no? Es un campo de lucha, la economía popular, y por supuesto hay orientaciones, avanzamos en esa dirección, pero de lo que se trata es de dar la disputa. En ese sentido yo creo que la charla ha sido muy clarificadora, ¿no? Para mostrar por dónde, lo ha hecho María, ¿no? Desde su lugar, para mostrar por dónde se puede avanzar en esa dirección. Tal vez una pregunta más para el profesor, ¿no? Para José Luis. Una pregunta en relación con lo que había dicho al inicio, cuando él presentó, hizo una caracterización, un diagnóstico, si ustedes quieren, del estado de situación actual, y bien dijo que, bueno, estamos en una fase, un poco lo que han venido conceptualizando, ¿no? Los compañeros desde el MTE desde hace tiempo, ¿no? El capitalismo está en una fase de exclusión, avanza, ¿no? Hacia la precarización, hacia el empobrecimiento de los sectores populares, lo hace de mil maneras, pero en particular a través de la expulsión, ¿no? Sistemática y masiva de trabajadores, ¿no? Del mercado formal. Pero ahí, al hacer esta caracterización, José Luis, me parece que introdujo un dato interesante en relación con que en simultáneo con esos avances ocurren los procesos de resistencia, pero si no, luchas activas, dijo él, pero si no entendí bien mal, él planteaba que esas energías, las luchas, ¿no? Activas en contra, ¿no? O para resistir estos avances del capital o del modelo de acumulación capitalista en su fase excluyente, esas luchas son mayormente defensivas, me pareció que sugería, ¿no? José Luis. Entonces es más que nada una pregunta para el profesor ahí, si no le parece tal vez que si tal vez entendí mal o si efectivamente están más orientadas a resistir que a proponer. Bueno, rápidamente, efectivamente hay resistencia, pero lo que yo decía es que hay también construcción y avance. Por ejemplo, se avanza en la recuperación de lo que le ha sido expropiado a las clases trabajadoras, como el conocimiento, como la tierra, por ejemplo. Y esto es más que una resistencia, es una combinación, porque el MST en Brasil ocupa tierras y luego las tiene que defender, tiene que resistir. Entonces es una cosa dialéctica de avanzar, defender, avanzar, cavar trincheras, defender. La economía popular misma es una construcción alternativa. Si no es esto que a veces la derecha dice que lo que se hace es pedir planes, sino que es plantear derechos, cambiar el sistema de reconocimiento social de lo que es el trabajo y crear una estructura nueva. Entonces eso es productivo, no es solamente defensa. Se desarrollan redes, se desarrollan valores, costosamente, porque el sistema neoliberal es hegemónico, o sea que hoy en día todos tenemos un pequeño neoliberal adentro, o sea, hay sectores pobres que están en contra de los que ellos llaman los planeros. Entonces hay una lucha cultural importante que va más allá que la resistencia, es plantear opciones alternativas. O sea que estoy de acuerdo con vos que no es solo resistencia de lo que se trata. Clarísimo. Compañeros, compañeras. Si no, vamos a tener que, lamentablemente, estar dando cierre a la charla. Ahí Ernesto no podía fallar, ¿no? Por favor. Si te acercás, a ver si lo puedo sacar.
paso ahí, mira. Bueno, así se escucha. Hola, hola a todos. Esto es un montón para mí, no me animo nunca a hacer estas cosas, pero quería hacer una pregunta a María. Primero, bueno, agradecerle a todos y a vos y a José Luis. Me pareció muy interesante cuando contaste tu experiencia en el Estado con todos esos dispositivos nuevos que te encontraste y tuviste que aprender. Me pareció recontra interesante. Yo quería hacerte una consulta, porque cuando uno habla, como por lo menos cuando yo escucho, acerca de cuál es la trayectoria de las organizaciones en relación con el Estado durante, bueno, desde los 90 y pasando por el kirchnerismo, no sé, uno, bueno, tiende a pensar de que hay cierta rigidez en el Estado de considerar a los sujetos de la economía popular, los trabajadores de la economía popular, como sujetos de asistencia y no como trabajadores, ¿no? O un sector propio que necesita tiene ciertas problemáticas y un desarrollo. Quería consultarte cómo ves eso en estos últimos 4 años de experiencia dentro de la gestión y qué rol ocupa en ese sentido el programa Argentina Recicla. Eso, gracias. Yo creo que... No es difícil la pregunta, pero... Yo creo que asistencia sí se hace, o se debe seguir haciendo, porque hay un montón de falencias que nunca se resolvieron, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chica, y recién ahora de grande lo fui entendiendo, de grande, no ahora, pero muchos años atrás, yo nunca me daba cuenta si bien mi familia era muy pobre, yo tenía piso de tierra en mi casa, y eso no me ofende decirlo, pero con respecto a la asistencia, viene hace un montón. Cuando mi vieja retiraba la caja del pan, ¿quién de los que somos grandotes de edad? Vimos esa palabra, o la escuchamos, ¿no? La caja del pan era una caja donde venían un montón de insumos, mermelada y cosas así, que retiraban las personas que no tenían trabajo, que tenían un montón de problemas. Ahí ya había asistencia. Nada más que quizás no era tan visible como antes. Mi vieja también durante muchos años fue a retirar la vianda. Como existen ahora los comedores, antes también existían, nada más que no se visibilizaba, no era más masivo. Entonces yo creo que la asistencia siempre debe estar. No es que una vez que se resuelven las cosas no va a estar más la asistencia. Sí, debe estar, pero también debe estar la construcción de derecho. Entonces, ahí voy con eso. Si uno llega al Estado solamente para calentar un asiento, cobrar su sueldo y tomar cafecito en la oficina, y bueno, es una pena, ¿no? Porque ahí está para otra cosa. Entonces, llegar al Estado para mí es un compromiso, más allá de que si bien no comprendía o no tenía ni idea de realmente cuál era mi rol ahí adentro, qué era lo que iba a hacer, y de golpe cuando me senté el primer día, bueno, conocí a los trabajadores, a un montón de personas, ¿no? Que uno, por ser funcionario, lo tiene que hacer. Y en ese ida y vuelta pasaron muchas cosas. Y yo siempre lo explico y a veces capaz que molesta, ¿no? Pero yo cuando decía concebir el Estado para determinada clase social, primero es un error. Parece que vos ser funcionaria significa que no tengas canas, me cuesta mucho arreglarme. Que no tengas canas, que vayas arregladita, pintadita a la oficina, que vayas con taquito a aguja, vestidito. Y sí sufrí discriminación siendo funcionaria. Y a los 3 días de estar como funcionaria, como que el Estado se concibe para un sector nada más. Y yo concibo, como decía antes, el Estado de otra manera. Entonces, es feo lo que voy a decir, pero cartoneé durante 18 años, y en esos 18 años pasé muchas cosas. Discriminación, pasé de que un tipo pase por al lado mío y me diga subite al auto y que yo te doy guita, pasé de que me ofrezcan cartón a cambio de entrar a un departamento, y eso no lo pasé yo, lo pasaron las cientos de compañeras que trabajan todos los días. La discriminación surge en todos lados, pero también se concibe el Estado como un espacio para determinada clase social.
Y los que estamos en el estado de la economía popular, sinceramente es como que estoy acostumbrada a que lo hagan y me entra por un lado y me sale por el otro. Al contrario, cuando sale, soy como el ave fénix, ¿no? Tengo más fuerza, más ganas y digo, bueno, mientras que vos estás discriminándome y estás pensando que soy una villera porque vivo en Villa Fiorito, yo estoy construyendo organización para más de 50.000 cartoneros en todo el país, cosa que ningún gobierno lo hizo. ¿Se entiende? Entonces, mientras que ellos pierden tiempo en tomar cafecitos, tener reuniones, nosotros seguimos construyendo. El programa Argentina Recicla es eso. Es no tener una bandera. Yo pertenezco al MTE, soy la Federación de Cartoneros, pero desde que entré al ministerio jamás me puse esa remera. Y la sufro, porque quiero tener mi remera porque esa es mi identidad. Pero también comprendo que yo no soy parte solo de una remera hoy. Soy parte de las miles de cooperativas de reciclado que existen en el país. Y construyo con esa base. O sea, compañero que viene a la dirección, compañero que se sienta y vemos de qué manera lo ayudamos. Pero no solo a ese compañero, sino al propio municipio donde está ese compañero. Esas son las acciones que se tienen que modificar. Esa es la metodología que tiene que tener el Estado. El Estado no es para uno, no es para pocos, es para todos. Obviamente, si hubiese tenido más financiamiento, hubiese sido muy feliz, pero con poco financiamiento, y muy poco te digo, no me acuerdo ahora los números, pero es muy poco de miles de millones de pesos, porque para ustedes capaz que es mucho, pero para el Estado es poco. Con eso y con equipo técnico eficiente que primero tiene la teoría, segundo, lo primero que yo dije, este equipo tiene que saber lo que pasa en un basural y tienen que entender y comprender ese dolor de no tener derecho. Entonces, yo les decía, el primer día que vayan a un basural van a entender de lo que habla Mari todo el tiempo, vamos, hagamos. Y gracias a Dios mi equipo lo comprendió y es un equipo tremendo y estoy muy orgullosa de eso. Y eso nos permitió a nosotros hacer las cosas de otra forma. Entonces, para mí el Estado tiene esas cosas, ¿no? Es muy raro por momentos, lo que tenemos que hacer es modificarlo. Y tener claro qué queremos hacer. Si vos me decís qué querés hacer más adelante, yo digo 4 años más de la Argentina Recicla con un presupuesto más elevado, no te diría que llego a los 150.000, pero que llego a 100.000 seguro. Y que no solo esos 100.000, sino que a desarrollar sistemas locales con inclusión social, incluyendo a los municipios como autoridades competentes, poniendo normativas, poniendo espacios de trabajo, articulando con los diferentes ministerios. El Ministerio de Obras Públicas va a construir plantas más chiquitas, porque en el resto del país no tenemos monstruos de reciclado como acá, no tenemos tanta concentración de cartoneros y cartoneras. Pero sí se construyen edificios para esos compañeros donde tengan todo, donde tengan espacios de cuidado de niñez, porque la palabra guardería para mí es una palabra muy fea, porque los pibes no se guardan, los pibes se cuidan. Entonces, se va articulando. La Ley de Educación Ambiental, implementamos un anexo pedagógico con las lógicas del sector cartonero. ¿Qué quiere transmitir el sector cartonero? También creo que una de las cosas que yo pedí siendo funcionaria es que cada cosa que hagamos, yo se la doy a cualquier compañero o María cartonera, más allá que por ahí lea textos más académicos, pero siempre voy y le digo a un compañero, mira, te paso este PPT, ¿lo podés leer? Si el compañero lo entendió, lo entiende cualquiera. Entonces, esas son las bases para construir para mi derecho. Y hoy puedo decir tranquilamente que ningún funcionario del Estado Nacional puede venir y decirme a mí o a otro funcionario que no sabe cómo se hace un sistema de reciclado. Nosotros tenemos diseñado de la A a la Z qué es lo que se hace, normativas que son implementadas en otros lugares, cómo se diseñan espacios de cuidado, que las cooperativas tengan comedores. Digamos, son parte de los derechos que todos tenemos. ¿O no? Al menos los que trabajan en un espacio laboral registrado. Todos pueden comer. Y en la economía popular muchas veces los compañeros ni siquiera tienen baño, y hablo con mucho conocimiento, porque yo no tenía baño y trabajaba 5 horas, siendo mujer, y las que somos mujeres sabemos que hay momentos que no la pasamos tan bien. Y tenía que dejar solo a mi pibe y a mi piba. Entonces, construir con una mirada más amplia significa eso. El Estado es otra cosa. Por eso repito, el Estado a veces lo quieren hacer para pocos. El tema es que haya funcionarios eficientes que comprendan qué pasa en la calle, no solamente que te lo cuenten, sino haberlo vivido. Capaz que esa es la capacidad que tenemos, ¿no? A mí se me sienta un compañero al lado y por ahí no me conoce compañero, pero yo empiezo a hablar y el compañero se da cuenta quién soy y por qué le digo lo que se debe hacer. Después cada compañero obviamente decide. En función de qué intereses. En función de qué intereses, ¿no? También. Y por otro lado, siempre yo doy el ejemplo de que el Estado tiene que ser un poquito más ordenado.
¿no? Hay veces que hay funcionarios que ocupan lugares que ni siquiera entienden de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Siempre doy el ejemplo clarito que es, no podemos tener un ministro o ministra de salud si no es médico, si no entiende las necesidades. Entonces tu planificación tiene que ir en función de ese conocimiento. No se pueden construir plantas sociales de reciclado, ¿no? Plantas de reciclado que estén abandonadas con millones de pesos invertidos en ese lugar y que estén abandonadas y obsoletas y encima diseñadas de una manera que no corresponde, porque se pensaba una economía lineal y una economía circular. Esos recursos son de ustedes. Es la plata que invierte la sociedad para que se construya de una manera distinta. Entonces, esa es la manera de construir. Creo que cualquier funcionario que tenga pensado llegar al Estado o que sea parte del Estado debe tener claro qué quiere hacer, con plazos. Entonces, yo tengo bien claro que si tengo la oportunidad de estar 4 años más en el Estado, ojalá pueda, tengo claro cómo intervenir en los lugares nuevos, tengo claro cómo intervenir en los lugares donde ya tienen herramientas y tengo claro construir en lugares donde dan valor agregado, donde tienen un montón de cosas que seguramente nadie sabe que eso se hace. Hay compañeros que tienen sistemas de reciclado, no solo de materiales reciclables, sino que generan bolsas de residuos 100% por manos cartoneras. ¿Alguien lo sabía? No, porque la única manera que nosotros tenemos de comunicar cada cosa que hacemos es las redes nuestras. Entonces yo digo, si el Estado Nacional mostraría todo lo que hizo la economía popular desde el Estado, sería impresionante, porque yo garantizo que nadie sabe todo lo que se hizo. Más allá que las redes sean activas y mostremos. Pero yo tengo 5.000 seguidores, y esos 5.000 seguidores, la gran mayoría son cartoneros. Entonces creo que a veces hay muchas cosas que se pueden capitalizar y que se pueden construir una nueva perspectiva, pero no lo quieren hacer. ¿Se entiende? Entonces, es difícil, pero para mí es re claro. Hay veces, repito, hay veces que no se quiere hacer. Entonces, a veces no tenés que tener ni conocimiento técnico. Para eso hay personas que estudiaron, para eso están los equipos técnicos que son del ministerio. Y después te armás tu equipo de trabajo. Pero siempre que hay que construir dentro del Estado, para mí es clave tener claro qué es lo que quiero hacer. ¿Cuántos son los montos estimativos? Eso es lo que hicieron las organizaciones sociales en el 2019, Proyecto de Buen Gobierno, que ahora estamos diseñando el nuevo. Entonces, llegar a un Estado con la nada misma y bueno, me parece que es un grave error, ¿no? Hay que buscar otras personas que sean mucho más eficientes y tengan claras las cosas. Mucho más cuando ahí se va mucho presupuesto. No es calentar un asiento. Coincido 100% cuando lo dijo Cristina, ¿no? El que caliente el asiento y no esté haciendo nada, que se levante y que pase el que sigue. Y eso lo dice. Era el momento de cierre. Era el ringtone para el momento de cierre. Pero para mí es clave eso, ¿no? Y que por ahí el que no sabe, googlee, busque qué hacen los funcionarios del Estado de la Economía Popular, Fernanda Miño, Seba Morriales, Jackie Flores, Nati Saracho y María Castillo y todo eso, y ahí se van a enterar realmente las cosas que hizo el Estado y que muchos no quieren mostrar. Nosotros sí lo vamos a mostrar dentro de una semana. Clarísimo. Bueno, no podemos abusar más del tiempo de María, de José Luis, de Ruth y de todos los aquí presentes que nos han acompañado hasta este momento. Tenemos que ir cerrando. Simplemente agradecer por mi parte, saludar y pedir tal vez un aplauso para todos los que han participado. Gracias por seguirnos también a través del Meet. No sé si les quedó algo por decir. Ruth, José Luis, de aquel lado. Eso, eternamente agradecida y la seguimos, compañeros. Un abrazo fuerte. Lo mismo. Muchas gracias entonces. Hasta la próxima, simplemente. Bueno, muchas gracias. Finalmente nos extendimos un poquito.